Los miércoles aquí en Tele 13 Noche hablamos de ciencias y esta vez de neurociencias y música con un experimento muy particular que tiene que ver con sonidos de baja frecuencia, casi inaudibles, pero que generan reacciones. Gabriel León, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, yo muy bien, Álvaro. ¿Tú cómo estás? Bienvenido. Sí, vamos a transformar esto en una discoteca. Ahí van a empezar a salir las imágenes para que nos cuentes de qué se trata esto. Yo sé que te gusta la música. Sí, mucho. La música genera muchas emociones, genera muchos efectos en las personas, pero pasa algo curioso. Nuestro oído no es capaz de escuchar todas las frecuencias. Exacto. Y hay frecuencias muy altas que, sobre todo cuando uno empieza a envejecer, deja de escucharlas. De hecho, en Estados Unidos pusieron una alarma en lugares públicos que emite un sonido de muy alta frecuencia, muy agudo, y solo lo escuchan los más jóvenes. Y con eso evitan que los jóvenes se reúnen en algunos lugares sin molestar a las personas mayores. También hay un ringtone de muy alta frecuencia que usan los estudiantes en los colegios y de esa forma se mandan mensajes y notificaciones que los profesores no pueden escuchar. Mira. Bueno, son las primeras que se pierden, ¿no? Exactamente. Las altas frecuencias se pierden primero. Claro. Pero también hay sonidos de muy baja frecuencia, muy graves, que tampoco podemos escuchar, pero los podemos sentir. Y este estudio en particular estaba estudiando justamente estos sonidos de muy baja frecuencia y los efectos que producen las personas. Y se habían realizado algunos experimentos en el laboratorio, pero investigadores de la Universidad McMaster en Canadá quisieron llevarlo a la vida real. Ya. Y intervinieron un concierto de una banda de música electrónica en Canadá. Reclutaron voluntarios que habían ido a este concierto y les dijeron: mira, estamos haciendo un estudio y queremos ver cómo bailas durante este concierto, y les pasaron unas bandas que se ponían en la frente y que tenían sensores que medían cuánto bailaban y qué tan rápido se movían. Y soltaron a estas personas en el concierto, estaban bailando, pero sin que ellos supieron, había parlantes especiales que cada cierto tiempo emitían sonidos de muy baja frecuencia. Son sonidos que en la práctica ellos no podían escuchar. Claro. ¿Ya? No, y por no lo estaban tanto, conscientes de no eso. estaban conscientes de que estaban emitiendo ese tipo de sonidos. Y lo que los investigadores descubrieron fue que en los momentos en que estos parlantes que emitían sonidos de muy baja frecuencia funcionaban, las personas se movían un 10% más que cuando los parlantes no sonaban. Eso quiere decir que bailaban más, se movían más rápidos y sus movimientos también eran mucho más violentos. Gastaban más energía, además. Estaban mucho más energéticos. Pero esto es interesante porque quiere decir que a pesar de que no lo podían escuchar y tampoco lo podían sentir, no era una vibración que ellos sintieron, era absolutamente inconsciente. A pesar de que eran inconscientes de esto, ese sonido igual tuvo un efecto sobre su comportamiento en torno a la música. Y esto es muy interesante porque además, como te contaba, este es un experimento que se hizo en la naturaleza, por así decirlo, al aire libre, en un entorno de la vida real, no controlado. Por lo tanto, este es un experimento muy interesante que nos muestra estos efectos muy sutiles que la música tiene en nuestro comportamiento. Ahora, claro, porque son movimientos involuntarios, seguramente ellos no controlaban, solamente estas frecuencias bajas que nunca sintieron generaron esta reacción en el cuerpo. ¿Qué aplicación podría tener esto? Mira, es bien entretenido. La evidencia anterior decía que en general las personas bailan más cuando sienten estos sonidos que son graves. De hecho, es más fácil seguir el ritmo de una canción cuando los graves están bien presentes. Y esto es muy interesante porque si tú, por ejemplo, quieres diseñar música, hoy se diseña música con ciertos propósitos, si tú quieres hacer música, por ejemplo, para que las personas hagan gimnasia, para que se muevan efectivamente, incluir sonidos de muy baja frecuencia podría generar un tipo de música en particular que fomente el moverse. Y por otra parte, si quieres generar, por ejemplo, música relajante, si quieres estar en un estado de tranquilidad, bueno, le saca los bajos. Tendrías que eliminar los sonidos de muy baja frecuencia y con eso estarías estimulando que las personas ahora se quedaran más quietas. Es bien interesante lo que este estudio nos puede enseñar con respecto a nuestra percepción de la música y nuestra respuesta a cierto tipo de sonidos. No sé si voy muy allá, pero personas con movilidad reducida, por ejemplo. Fíjate que no discuten los investigadores los alcances de este estudio en particular, porque en este caso es una prueba de concepto de un experimento que se saca del laboratorio. La mayor parte del tiempo estos experimentos se realizan en entornos muy controlados. Y uno de los desafíos que ellos tenían y que querían probar era decir, bueno, ¿funcionará en un entorno con ruido, por ejemplo, donde hay también consumo de alcohol en los asistentes a estos conciertos? Y efectivamente lo consiguieron. Y es muy probable que en el futuro, ahora que esto funciona, vayan probando, por ejemplo, ese tipo de preguntas. ¿Qué pasará con personas que tienen movilidad reducida? ¿Podrá estimular que caminen más? Por ejemplo. Son preguntas que vienen para el futuro de este estudio que es muy, muy interesante y que fue publicado hace un par de días. Excelente, excelente. Gabriel León, muchísimas gracias. Encantado. Por acompañarnos como todos los miércoles.